Hay un detalle escondido en cada plano de Avatar, y es que todo lo que aparece escrito en pantalla, cada cartel, cada pergamino, cada inscripción tallada en la pared de un templo, es caligrafía china de verdad, legible, hecha a mano por una sola persona. No son garabatos decorativos. Se puede leer. Y cuando te enteras de eso, empiezas a mirar la serie entera de otra manera, porque entiendes que el mundo está construido con esa misma paciencia, capa sobre capa, hasta el último rincón que la cámara apenas roza al pasar. Esta noche vamos a recorrerlo completo. Las 4 naciones, el ciclo del Avatar, el mundo de los espíritus, de dónde salió el control, quién fue el primer avatar de todos, y las cosas raras y hermosas que casi nadie se detiene a contar. Así que ponte cómodo, baja las luces, vamos a estar un buen rato, y si todavía no te suscribiste, de verdad que ayuda. Empecemos por la idea que sostiene todo lo demás, porque sin ella, el resto del mundo no tendría forma. Un avatar, una sola persona, en cada generación, capaz de dominar los 4 elementos, mientras que cualquier otro maestro de la historia solo puede controlar uno. Esa persona nace, vive, muere, y al morir vuelve a nacer en otra nación, siguiendo un orden fijo que no cambia nunca. Fuego, aire, agua, tierra y de nuevo fuego, en un ciclo que gira hacia adelante como una rueda lenta. Es la misma secuencia con la que el primer avatar aprendió los elementos. Y en la serie se dice que también sigue el paso de las estaciones, el fuego con el verano, el aire con el otoño, el agua con el invierno, la tierra con la primavera. Hay algo tranquilizador en esa idea, la de un mundo que se equilibra a sí mismo a través de una sola vida que se repite sin parar. Lo que el avatar es, en el fondo, es un puente, no solo entre las 4 naciones, que ya de por sí desconfían unas de otras, sino entre el mundo físico y el mundo de los espíritus, esos 2 planos que en tiempos muy antiguos estaban mucho más cerca de lo que la gente de la época de Aang podía imaginar. El avatar es la única persona que puede cruzar de un lado al otro con voluntad propia, la única que puede hablar con los espíritus y a la vez con los reyes. Y por eso su ausencia se siente tanto. Cuando el avatar desaparece durante 100 años, no es solo que falte un guerrero poderoso, es que el mundo se queda sin su traductor, sin la persona que mantenía las 2 mitades cosidas. Ahora, la parte que a mí me parece más elegante de todo el diseño, y que muchas veces se cuenta mal, es cómo funciona la conexión con las vidas pasadas. El avatar no es un alma que va saltando de cuerpo en cuerpo por su cuenta. Según lo que reveló la leyenda de Korra, la serie que continúa esta historia unos 70 años después, el avatar existe porque hace muchísimo tiempo un espíritu de luz y de paz, llamado Raava, se fusionó de forma permanente con un ser humano. Esa fusión es lo que reencarna. Es Raava la que va pasando de vida en vida, cargando con la memoria de todos los que fueron avatar antes, y por eso Aang puede pedir consejo a Roku, y Roku en su momento pudo mirar hacia atrás y hablar con Kyoshi, y Kyoshi con los que vinieron antes que ella. Es una cadena, y cada eslabón puede alcanzar a todos los eslabones anteriores. Sobre esa cadena conviene ser honesto con lo que la serie muestra y lo que solo se sugiere. Los nombres que sí conocemos del tramo más reciente del ciclo forman una línea limpia. Yang Chen, del aire. Después Kuruk, del agua, nacido en la tribu del norte. Después Kyoshi, de la tierra. Después Roku, del fuego. Después Aang, otra vez del aire. Y después de Aang, ya en la generación siguiente, Korra, del agua, nacida en el sur. Esa es la parte firme. Hacia atrás en el tiempo, el ciclo se pierde en miles de años y miles de vidas de las que solo conocemos algunos nombres sueltos. La mayoría por el material expandido, las novelas y los cómics que se escribieron con los creadores. Cuando toque hablar de esos nombres más antiguos, lo diremos con cuidado, porque una cosa es lo que se ve en la serie y otra lo que aparece solo en un libro. Y está el estado avatar, que es la herramienta más poderosa y la más incomprendida de todas. La mayoría de la gente lo recuerda como un botón de furia, los ojos y los tatuajes que se encienden de blanco, la voz que se multiplica, el poder de todas las vidas anteriores canalizado a la vez a través de un solo cuerpo. Y sí, es todo eso, pero lo que casi nunca se cuenta
es que es un arma de doble filo, y esta es la parte que a mí me pega. Si el avatar muere mientras está en el estado avatar, el ciclo se rompe para siempre. No es que muera ese avatar y nazca el siguiente, como pasa normalmente. Es que la cadena entera se corta, Raava queda expuesta y puede ser destruida, y con ella se van de golpe todas las vidas pasadas y toda posibilidad de que vuelva a haber un avatar. El poder máximo y la vulnerabilidad máxima ocupan el mismo instante. Por eso hay un momento en el final del libro 2 que es mucho más grave de lo que parece la primera vez que uno lo ve. Cuando Azula alcanza a Aang con un rayo justo, mientras él entra en el estado avatar, no es simplemente que hieran al protagonista, es que estuvo de verdad a un paso de terminar el ciclo del avatar de forma definitiva, de borrar a todos los que fueron antes que él. Lo que lo salva es un detalle que la serie sembró episodios atrás, el agua especial del oasis espiritual de la tribu Agua del Norte, con propiedades curativas, que Katara había guardado. Sin esa agua, no hay más avatares. La rueda se detiene ahí, y hay una regla más sobre romper el ciclo, que la serie madre solo insinúa y que Korra convierte en tragedia. El vínculo con las vidas pasadas se puede perder de otra manera, no matando al avatar en el estado, sino separando a Raava del cuerpo y destruyéndola directamente. Eso es exactamente lo que ocurre en la segunda temporada de La Leyenda de Korra, y prefiero adelantarlo aquí aunque lleguemos a ello más adelante, porque cambia cómo entendemos toda la cadena. En esa historia, el espíritu oscuro Baatu logra destruir a Raava, y en ese momento cada avatar anterior, Aang, Roku, Kyoshi, Kuruk, hacia atrás hasta el primero, se deshace visiblemente, como una fila de figuras que se apaga una tras otra. Raava vuelve a nacer luego desde dentro de la propia Korra, así que el ciclo no muere, pero la línea de todo lo anterior queda cortada. Korra, en la práctica, se convierte en una especie de primer avatar otra vez, sin acceso a nadie que la precediera. Es una decisión narrativa brutal, y los propios escritores la usaron a propósito para obligar a ese personaje a valerse por sí mismo, sin la muleta de 1000 vidas de sabiduría a la espalda. Antes de seguir vale la pena detenerse en la palabra misma, avatar, porque no la inventaron para la serie. Viene del sánscrito, avatara, que significa algo así como descenso, y en la tradición hindú nombra a la encarnación de una deidad que baja al mundo mortal en forma humana para enfrentar el mal y restaurar el orden. La idea de un ser divino que toma cuerpo humano una y otra vez a lo largo del tiempo para volver a poner las cosas en su sitio no es un adorno oriental puesto encima de una historia occidental. Es el esqueleto entero del programa, tomado directamente de una tradición espiritual real y trabajado con respeto. Y esa misma raíz explica de dónde viene el ritual con el que los nómadas del aire encontraban al próximo avatar, un detalle precioso al que llegaremos cuando hablemos de ellos. Todo esto, el ciclo, el puente, el estado, la fusión con Raava, es la columna sobre la que se apoya el resto. Antes de recorrer las naciones una por una, conviene retroceder todavía más, hasta un tiempo en el que no había avatar, ni 4 naciones, ni siquiera control tal como lo conocemos, cuando la humanidad vivía de una manera que Aang jamás habría podido imaginar. Ahí empieza el mundo de verdad. Antes de que existiera un solo avatar, antes de que nadie hubiera trazado una frontera o levantado una nación, la humanidad vivía de una manera que en la época de Aang ya se había olvidado por completo. La gente no vivía en la tierra firme, expuesta a lo salvaje. Vivía en lo alto, sobre el lomo de unas criaturas colosales llamadas tortugas león, animales del tamaño de una ciudad que cargaban a los humanos sobre su caparazón y los protegían del mundo de afuera. Y ese mundo de afuera no era un bosque cualquiera, eran las marañas espirituales, una selva donde los espíritus se movían libres y donde un ser humano no tenía la menor oportunidad de sobrevivir por sus propios medios. La frontera entre lo físico y lo espiritual no existía como la conocemos. Los dos mundos estaban entrelazados, y la humanidad se apretaba en lo alto de esas tortugas gigantes como quien se refugia en una isla frente a un océano lleno de cosas que no comprende. Cuando alguien tenía que bajar a cazar, a buscar comida entre esa maleza peligrosa, la tortuga león hacía algo asombroso. Le concedía, de forma temporal,
el poder de un solo elemento, para que pudiera defenderse mientras estaba abajo. Este es el detalle exacto que conviene decir bien, porque se cuenta mal muy seguido. El poder no se daba por una noche, ni para siempre. Se concedía por el tiempo que durara el viaje a las marañas, y debía devolverse antes de volver a entrar en la ciudad, sobre el caparazón. Uno bajaba con fuego prestado, cazaba, y al regresar, entregaba el fuego de vuelta antes de cruzar de nuevo hacia la seguridad. Esa forma de dar y quitar poder era la manera más antigua de control que existió, mucho más vieja que cualquier maestro que veamos en la serie, y se hacía a través de un arte que después casi se pierde del todo, el control de la energía. De ese mundo salió el primer avatar, y su historia es una de las mejores cosas que la leyenda de Korra le regaló a este universo. Se llamaba Wan, y no era un héroe. Era un ladrón pobre que vivía en los barrios bajos de una de esas ciudades sobre una tortuga león, robándoles a los ricos para repartir entre los suyos. Wan consiguió fuego de la tortuga, pero en lugar de devolverlo, se quedó con él y terminó desterrado, expulsado hacia las marañas espirituales para sobrevivir solo, que era prácticamente una condena a muerte. Y ahí abajo, en el mundo salvaje, conoció a los dos espíritus que definen todo lo que vino después. Raava, la luz, el orden, el equilibrio, y Baatu, la oscuridad, el caos. Wan, sin entender lo que hacía, fue engañado y ayudó a liberar a Baatu del punto donde Raava lo tenía contenido, y con eso desató el desequilibrio en el mundo. Para reparar su error, Wan se alió con Raava, y aquí es donde su vida se vuelve un viaje largo. Fue de tortuga a león en tortuga a león, aprendiendo los 4 elementos, uno por uno, en el mismo orden, que después heredaría el ciclo entero, y llevó dentro de sí a Raava durante cada paso. En el momento de una convergencia armónica, ese instante que ocurre cada 10.000 años cuando los planetas se alinean y la energía de los portales entre los mundos llega a su punto más alto, Wan y Raava se fusionaron de manera permanente. Ahí nació el primer avatar, un ser humano capaz de sostener dentro de sí el poder de un espíritu y de dominar los 4 elementos. Y en ese mismo acto, Wan encerró a Baatu en el árbol del tiempo para que no pudiera volver a sembrar el caos hasta la siguiente convergencia. Sobre el final de Wan hay que ser preciso, porque durante años circuló una versión equivocada, incluso en resúmenes hechos con cuidado. Wan no murió joven ni agotado en la flor de la edad. Vivió muchísimo, mucho más de lo que suele durar una vida humana según cuenta el material expandido, y pasó buena parte de esa vida intentando frenar las guerras que los humanos empezaban una y otra vez. Murió ya anciano, en un campo de batalla, pero no peleando en ese instante. Murió tendido, agonizando, acompañado solo por Raava, lamentando no haber conseguido la paz duradera que buscó toda su vida, y hay un matiz que suele invertirse. Fue Raava quien le prometió a él que estaría presente en cada una de sus vidas futuras, no al revés. Esa promesa es el origen literal del ciclo del Avatar. Todo lo que vino después, todos los nombres, todas las reencarnaciones, salen de un espíritu prometiéndole a un ladrón moribundo que nunca lo dejaría solo. Aquí conviene una nota de honestidad sobre el propio universo, porque este origen no siempre encajó perfecto. La serie madre, la de Aang, había dicho en su momento que los primeros seres humanos aprendieron a controlar los elementos observando a ciertos animales y fuerzas de la naturaleza, imitando sus movimientos. Cuando la leyenda de Korra contó la historia de Wan, añadió que en realidad el poder venía primero de las tortugas león, que lo concedían. Los fans llevan años discutiendo si las dos versiones se reconcilian del todo o si hay una costura visible entre ellas. Mi lectura, y la marco como lectura, es que caben juntas si uno acepta que las tortugas dieron la capacidad y los animales enseñaron la técnica, pero la costura existe, y vale más reconocerla que fingir que no está. Y hay un detalle de producción que me encanta sobre ese final con las tortugas león, porque desmonta una crítica común. Mucha gente sintió que la aparición de la tortuga león al final de la serie madre, la que le enseña a Aang a quitarle el poder a otra persona, fue un truco sacado de la manga, una salida demasiado conveniente que no se había preparado. Y sin embargo, según contaron los propios creadores,
no fue improvisado en absoluto. Sembraron a las tortugas león mucho antes de lo que la gente recuerda. Según cuentan algunos seguidores que rastrearon el asunto a fondo, los creadores ya tenían pensado desde el principio que el final tendría que ver con las tortugas león, y algunos incluso ubican una de ellas en el montaje de apertura del episodio piloto de prueba, ese que nunca se emitió. La criatura estuvo ahí desde el principio, escondida a plena vista. Con los años, los aficionados fueron encontrando más rastros. Una pintura de una tortuga león en un pergamino dentro de la biblioteca del espíritu del conocimiento, grabados en las sombreras de armadura de algunos generales del Reino Tierra. Una ficha en el juego de mesa que juegan los personajes, estatuas y aldabas repartidas por la finca de un maestro espadachín en un episodio del último libro. El animal que resuelve toda la historia estuvo decorando el mundo en silencio durante 3 temporadas, y esa es la clase de paciencia que hace que este programa se sostenga cuando lo vuelves a ver de adulto. Ese mundo antiguo, el de las tortugas y las marañas, terminó cuando Juan y otros pocos convencieron a las últimas tortugas león de renunciar a su papel de guardianas, para que la humanidad viviera por fin en la tierra firme por su cuenta. Los espíritus se retiraron, los portales entre los mundos se cerraron, y durante casi 10.000 años los dos planos quedaron separados. Sobre esa separación se construyeron las 4 naciones que conocemos, cada una alrededor de uno de los 4 elementos, cada una con su geografía, su historia y su forma de entender el poder que la define. A esas naciones vamos ahora, y conviene empezar por la que la guerra intentó borrar del mapa. Los nómadas del aire eran la nación más pequeña de las 4, y también la más rara, porque tenían una particularidad que ninguna otra compartía. Cada uno de ellos era maestro, no una parte, no una élite entrenada. Todos. Nacer nómada del aire era nacer con la capacidad de controlar el viento, sin excepción, y eso los hacía únicos en el mundo. En las otras 3 naciones, los maestros son una minoría entre gente que no controla nada, guerreros con un don que sus vecinos no tienen. Entre los nómadas del aire no existía esa diferencia. Eran un pueblo entero de maestros, y sin embargo eran también los más pacíficos, monjes vegetarianos dedicados a la vida espiritual, que evitaban la violencia por principio y que se movían de un lugar a otro sin apego a las posesiones. Vivían repartidos en 4 templos, cada uno colgado en lo alto de una montaña o de un pico casi inaccesible. El templo del aire del norte y el del sur eran de monjes varones, el del este y el del oeste eran de monjas, y cada templo tenía sus animales compañeros, los bisontes voladores y los lémures alados, criaturas que no eran adorno, sino parte esencial de su cultura y de su historia. Los bisontes voladores, de hecho, tienen un lugar de honor en toda la mitología del control, porque según la serie, fueron los primeros seres que dominaron el aire. Los humanos aprendieron a controlar el viento imitándolos, y hay un detalle visual precioso escondido ahí. Los tatuajes de flechas que llevan Aang y todos los maestros aire consumados, esa línea que recorre la cabeza, los brazos y la espalda, están copiados directamente de las marcas naturales que tiene el pelaje de los bisontes voladores. Por eso Appa tiene la misma flecha que Aang. El maestro lleva tatuado en su cuerpo el dibujo del animal que le enseñó a su pueblo a volar. La manera en que los monjes encontraban al próximo avatar cuando nacía es uno de esos detalles que revelan cuánto cuidado había detrás de todo. No era un examen ni una profecía. Le presentaban al niño una bandeja llena de juguetes, entre los cuales había 4 objetos especiales, y observaban cuáles elegía. Si el niño escogía justamente esos 4, y los reconocía como suyos, como si ya los hubiera tenido antes, entonces era el avatar reencarnado. Esto no lo inventaron los guionistas de la nada. Está tomado casi al pie de la letra de la forma en que los monjes tibetanos identifican al Dalai Lama reencarnado, mostrándole al niño candidato objetos que pertenecieron al Dalai Lama anterior para ver si los reconoce como propios. Toda la cultura de estos monjes está construida sobre el budismo tibetano y el monacato de los templos Shaolin, y ese ritual de la bandeja es la prueba más clara de que los creadores no estaban decorando,
estaban traduciendo una tradición real a su mundo de fantasía. Y luego está lo que les pasó, que es el motor oscuro de toda la serie. Aproximadamente 100 años antes de la historia de Aang, el Señor del Fuego Sozin aprovechó el poder que otorga el cometa de Sozin, ese cometa que pasa una vez cada siglo y multiplica la fuerza de todos los maestros fuego, para lanzar un ataque contra los nómadas del aire con un objetivo frío y calculado. Sabía que el siguiente avatar en el ciclo, después de él y de su propia nación, sería un maestro aire, así que intentó matar a toda la nación de la que iba a nacer el próximo avatar, para que el ciclo no pudiera continuar. Fue un genocidio, dicho sin adornos, y fue casi total. Como en ese pueblo todos eran maestros, aniquilar a la población equivalía a aniquilar el arte entero. El control del aire estuvo a un paso de desaparecer para siempre de la faz del mundo. Sobre Aang y ese ataque conviene ser muy exacto, porque es uno de los errores que más se repite al contar esta historia. Aang no presenció el genocidio de su pueblo. No lo vio suceder ni lo vivió en carne propia. Lo que ocurrió fue que Aang, siendo un niño de unos 12 años, agobiado por el peso de saberse el avatar y por una decisión que los monjes querían tomar sobre su vida, huyó del templo del aire del sur montado en Appa. Se metió en una tormenta sobre el mar, cayó al agua y en un acto reflejo entró en el estado avatar y se congeló a sí mismo dentro de un iceberg, junto con Appa, para sobrevivir. Todo eso pasó antes del ataque de Sozin. Aang quedó atrapado en el hielo, dormido, mientras el genocidio ocurría afuera, en el mundo, y no se enteró de nada hasta que Katara y Sokka lo encontraron y lo liberaron 100 años después. La tragedia de Aang no es haber visto morir a su pueblo, es haber sobrevivido por accidente y despertar en un mundo donde todos los que conoció ya estaban muertos hacía un siglo, y donde encima cargaba con la culpa de haberse escapado. Es una forma de dolor distinta, más callada, y la serie la maneja con un cuidado que a mí me sigue impresionando. Hay una pregunta sobre ese genocidio que la serie nunca respondió, y es honesto ponerla sobre la mesa. ¿Cómo llegó físicamente el ejército de la Nación del Fuego a la cima de esos templos, colgados en montañas casi imposibles de escalar, si las naves aéreas todavía no se habían inventado en esa época? Los dirigibles y las naves voladoras aparecen mucho después en la historia, en la generación de Aang. En el momento del genocidio no existían, y sin embargo el fuego alcanzó los picos más altos. La serie nunca explica el detalle logístico, y es uno de esos agujeros que los aficionados señalan con razón. No hay una respuesta canónica. Lo dejo como lo que es, una pregunta abierta, no una teoría disfrazada de dato. Y hay algo importante que corregir sobre el título mismo de la serie, en su versión en inglés, ese de El último maestro aire. Aang es el último maestro aire solo hasta cierto punto de la continuación. En la leyenda de Korra, tras una segunda convergencia armónica, el control del aire regresa al mundo de una forma inesperada. Personas comunes de todas las naciones, que habían nacido sin ningún don, despiertan de golpe con la capacidad de controlar el viento. De ahí nace una nueva nación del aire, liderada por Tenzin, el hijo maestro aire de Aang. Así que el arte no se extinguió para siempre. Estuvo a punto, colgó de un solo hilo durante 100 años. Ese hilo fue Aang, pero el mundo encontró la manera de devolverlo. Y hay algo hermoso en que la nación que un tirano intentó borrar del mapa sea justamente la que renace de la nada, generaciones después, repartida entre gente que nunca esperó ese don. De la nación de los monjes pacíficos pasamos a su opuesto casi exacto, la nación que empezó todo, la que convirtió el fuego en un arma y tardó 100 años en recordar lo que el fuego significaba de verdad. La nación del fuego es un archipiélago de islas volcánicas, y esa geografía dice mucho sobre su carácter. Es una tierra que vive encima del calor de la tierra, con volcanes activos y una industria pesada que la convirtió en la potencia militar del mundo durante la Guerra de los 100 años. Fue la nación agresora la que empezó el conflicto y lo sostuvo a lo largo de 3 generaciones de señores del fuego: Sozin, después su hijo Azulon, después el hijo de este, Ozai.
Y sin embargo, reducir a esta nación a los villanos de la historia sería perderse lo más interesante de ella, porque su tragedia no es que sea malvada por naturaleza. Su tragedia es que olvidó lo que su propio elemento significaba, y construyó 100 años de guerra sobre ese olvido. El fuego, en el origen, no era rabia. Los primeros seres humanos que aprendieron a controlarlo no lo tomaron de la ira ni de la destrucción. Lo aprendieron de los dragones, y los primeros maestros fuego humanos fueron los guerreros del sol, una civilización antigua que la mayoría del mundo daba por extinta hacía siglos. Para ellos el fuego era vida, energía, el mismo calor que hace crecer las cosas, un regalo del sol que pasa a través de todo ser vivo. Cuando ese pueblo entró en guerra, reescribió el significado de su elemento. El fuego dejó de ser vida y pasó a ser furia, dominación, un arma alimentada por el odio. Los maestros fuego de la época de Aang aprendían a sacar su poder de la rabia, y habían perdido por completo la idea original. Por eso el viaje de Zuko, cuando descubre que su fuego se apaga precisamente porque ya no sabe de dónde sacarlo, es tan potente. Termina teniendo que ir a buscar a los últimos guardianes de la vieja sabiduría. Esos guardianes son los guerreros del sol, que resultaron no estar extintos. En secreto, seguían custodiando a los 2 últimos dragones vivos del mundo, Ran y Shou, que ponen a prueba a cualquier maestro fuego que se atreve a acercarse para juzgar si de verdad comprende la naturaleza de su elemento. Zuko y Aang van juntos a ese lugar, aprenden una antigua forma llamada la danza del dragón, y reciben de los propios dragones la enseñanza del fuego verdadero, el que es vida y no odio. Y hay un detalle real precioso detrás del escenario de ese episodio. La ciudad de los guerreros del sol, con su pirámide escalonada en el centro, no es una imagen genérica de templo antiguo. Está modelada sobre un templo real y concreto, Candi Suku, un templo del siglo XV en la isla de Java, en Indonesia, y los edificios de alrededor toman prestado de otros monumentos reales del sudeste asiático, como Angkor Wat. No es una selva de fantasía cualquiera, es arquitectura real trasplantada con cuidado. La costumbre más reconocible de la Nación del Fuego es el duelo de honor, el Agni Kai, que se libra tradicionalmente al amanecer o al atardecer, entre 2 maestros hasta que uno cae o se rinde. Y el nombre de ese duelo esconde una pequeña joya de diseño bilingüe. Agni es el dios del fuego en la tradición védica, en el hinduismo antiguo, y no solo del fuego, también del rayo, que son exactamente las 2 fuerzas que manejan los miembros de la realeza de esta nación, el fuego y el relámpago. Y Kai es una palabra japonesa que significa reunión o encuentro, así que el nombre del duelo se lee más o menos como un encuentro de fuego, y de paso ata al dios hindú del fuego con la palabra japonesa del encuentro en un solo término. Estos nombres no fueron elegidos al azar, están cargados de significado en varios idiomas a la vez. Ya que hablamos de nombres, la familia real de esa nación esconde un chiste bilingüe que a muchos hispanohablantes les pasa desapercibido justamente por ser tan obvio. Azula, Azulón, Osai. Los nombres de la realeza vienen del español, de la palabra azul, y no es casualidad, porque el fuego más avanzado, el más caliente y peligroso, el que produce Azula, es de color azul. La princesa cuyo nombre significa azul es la que domina el fuego azul. Al mismo tiempo, algunos aficionados que investigan el origen de los nombres han especulado que el de Hiro podría conectarse con un carácter chino asociado a una hierba medicinal, una lectura curiosa para un general que terminó dedicándose al té y a cuidar a su sobrino, aunque no existe un análisis oficial que lo confirme. Cada nombre lleva una capa de sentido debajo. Vale la pena señalar una contradicción sincera del mundo, porque la serie nunca la resolvió del todo, y es honesto reconocerla. ¿De dónde saca su poder un maestro fuego? ¿Del sol o de un fuego interior? Las 2 respuestas conviven en la serie y no encajan perfectas. Por un lado, un eclipse solar, el llamado Día del Sol Negro, deja a todos los maestros fuego temporalmente sin poder, lo cual sugiere que el sol es la fuente. Por otro lado, los guerreros del sol y los dragones
Enseñan que el fuego viene de dentro, del propio aliento vital del maestro, de la energía interior. Los aficionados llevan años debatiendo esto, y no hay una conciliación limpia. Lo presento como lo que es, una ambigüedad conocida, no un dato cerrado. Y hay un rasgo de producción que le da una capa extra a Ozai, el gran villano final de la serie. La voz de Ozai, en la versión original en inglés, es la de Mark Hamill, el mismo actor que interpretó a Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias y que durante décadas puso la voz al Guasón en las series animadas de Batman. Hamill ha contado que cuando empezó a trabajar en Avatar, dio por hecho que la iban a cancelar después de una sola temporada, porque le pareció demasiado inteligente para el horario y el público al que en teoría estaba dirigida. Se equivocó por completo, claro, y esa voz grave y aterradora terminó siendo una de las razones por las que el villano funciona tan bien en el tramo final. La Nación del Fuego, con toda su maquinaria de guerra, con su rey de voz temible, es al mismo tiempo la nación que había olvidado que su elemento era vida. De ese olvido salió un siglo de sufrimiento, y de recordarlo salió, al final, la posibilidad de la paz. De la nación más pequeña y la más agresiva, pasamos a la más grande de todas. Un continente entero de gente, murallas y secretos, donde una ciudad se hacía llamar impenetrable y guardaba adentro una policía que borraba recuerdos. El Reino Tierra es la nación más grande y más poblada del mundo, tan enorme que hablar de ella como de un solo lugar es casi injusto. Abarca desiertos, selvas, montañas, pantanos, aldeas diminutas y ciudades colosales, y dentro de esa inmensidad conviven pueblos que apenas se parecen entre sí. Su elemento, la tierra, es el de la resistencia y la firmeza, el de quedarse plantado y aguantar, y esa filosofía impregna a toda la nación. Los maestros tierra no ceden, enfrentan las cosas de frente, con los pies bien anclados. Es la nación que más tiempo resistió a la Nación del Fuego durante la guerra, precisamente por su tamaño y su terquedad. En el centro de todo está Ba Sing Se, y no hay nada comparable a ella en todo este universo. Es una ciudad tan grande que en realidad es casi un país entero rodeado por murallas. Una serie de anillos concéntricos de piedra levantados por maestros tierra, pensados para ser infranqueables. Se la conoce como la ciudad impenetrable, la que nunca cayó ante el ejército del fuego mientras el resto del continente ardía. El palacio real que se alza en su centro está modelado sobre la ciudad prohibida de Pekín, y todo el reino tierra bebe en general de la China imperial, en su arquitectura, en su burocracia, en su sentido del orden y la jerarquía. Pero el nombre mismo de la ciudad esconde una ironía que solo se nota si uno entiende el juego de palabras en cantonés. En la serie la traducen como la ciudad impenetrable, y sin embargo, la inscripción que los personajes leen en pantalla dice, más literalmente, algo así como la ciudad perpetuamente fuerte, o la ciudad que no se quiebra. El nombre presume de una solidez que la historia va a desmentir, porque Ba Sing Se, la ciudad que se cree indestructible, termina cayendo desde dentro, tomada no por un ejército sino por una traición silenciosa. Y esa traición tiene nombre, y tiene una policía. Debajo de la calma perfecta de Ba Sing Se, opera una policía secreta llamada los Dai Li, agentes vestidos de oscuro que controlan la ciudad a través del miedo, la vigilancia y, literalmente, el borrado de recuerdos. En la ciudad impenetrable hay una regla no escrita: no se habla de la guerra, y quien la rompe, desaparece o vuelve con la mente lavada. Lo fascinante de los Dai Li es su origen, porque no nacieron como villanos, los fundó un héroe. Fue la Avatar Kyoshi quien creó a los Dai Li hace siglos, con el propósito de proteger el patrimonio y la herencia cultural de Ba Sing Se. Con el paso del tiempo, y bajo la mano de un burócrata llamado Long Feng, que gobernaba la ciudad en la sombra por encima incluso del rey, esa institución protectora se pudrió y se convirtió en una máquina de control totalitario. Una organización creada por una avatar para preservar la belleza de una ciudad terminó siendo el instrumento que la esclaviza. Ese arco, el de la institución noble que se corrompe, es de las cosas más adultas que la serie se anima a contar. El nombre de esa policía secreta tampoco es inocente.
Los Dai Li llevan el nombre de un hombre real. Un guionista de la serie los bautizó así en honor a un personaje histórico, el teniente general Dai Li, que fue el jefe del temido servicio secreto de Chiang Kai-shek en la China del siglo XX, el hombre detrás de una policía política responsable de persecuciones y desapariciones. Y hay una capa más, porque el nombre en chino puede leerse con un juego de palabras que significa llevar el sombrero cónico, justamente esos sombreros de ala ancha y punta que los agentes de la ficción llevan puestos de forma bien visible. El nombre nombra al tiempo a un espía histórico real y al sombrero que los personajes usan en pantalla. Es la clase de detalle que uno solo aprecia cuando alguien se lo señala y que revela cuánta investigación real se metió en cada rincón de este mundo. El Reino Tierra es también la tierra de Kyoshi, y aquí conviene detenerse en una cifra que viene del material expandido. Según las novelas y la cronología recopilada, la Avatar Kyoshi es el ser humano más longevo del que se tiene noticia en toda la historia de Avatar. Vivió alrededor de 230 años. Marco que este número exacto proviene del material expandido y no de una línea dicha en la serie madre, pero explica muchas cosas, entre ellas por qué las instituciones y las tradiciones que ella fundó, desde los Dai Li hasta las guerreras que llevan su nombre en la isla, que también lleva su nombre, persisten durante tantísimo tiempo. Kyoshi fue una avatar de mano dura, de las que no dudaban en usar la fuerza para imponer el equilibrio, y su sombra se proyecta sobre siglos enteros del Reino Tierra. Y no todo el Reino Tierra es la sombra opresiva de Ba Sing Se. También es Omashu, una ciudad construida sobre montañas con un sistema de entregas hecho de toboganes gigantes de piedra, gobernada por el rey Bumi, un anciano de aspecto lunático que resulta ser uno de los maestros tierra más poderosos y astutos del mundo, y que además era amigo de infancia de Aang 100 años atrás, uno de los pocos lazos que le quedan al niño con el mundo que perdió. También es la isla Kyoshi, hogar de las guerreras Kyoshi, que pelean con abanicos y con el rostro pintado imitando a su fundadora. La riqueza del Reino Tierra está justamente en esa variedad, en que bajo un mismo nombre caben una dictadura de la vigilancia, un rey chiflado y genial y una isla de guerreras. Es la nación donde más se nota que el mundo de Avatar es políticamente más desordenado y más humano que un mapa limpio de 4 colores. De la tierra firme y sus murallas pasamos a los 2 polos del mundo, al hielo y a la luna, a un pueblo que casi fue borrado en el sur, mientras en el norte una ciudad de hielo guardaba en un estanque el secreto del que depende todo el control del agua. Las tribus agua viven en los extremos del mundo, en los 2 polos, y también, aunque menos gente lo recuerda, en un pantano del Reino Tierra y más tarde en la gran ciudad que se funda después de la guerra. La tribu del norte es la Grande, una ciudad entera tallada en hielo, con canales y murallas heladas, que se mantuvo poderosa y protegida durante toda la guerra. La tribu del sur es su reflejo triste, un puñado de familias que sobreviven en un asentamiento pequeño, porque la Nación del Fuego había pasado años haciendo incursiones al Polo Sur con un objetivo preciso: llevarse o eliminar a los maestros agua, uno por uno, hasta que en la época en que empieza la serie Katara es la última maestra agua que queda en todo el sur. Su hermano Sokka no controla ningún elemento. Esa desolación del sur, esa sensación de un pueblo al que le arrancaron su magia deliberadamente, es el aire que respira todo el primer libro. Toda la cultura de las tribus agua está construida sobre pueblos reales del Ártico, los Inuit y otras culturas del norte de Siberia. Los abrigos gruesos con capucha, las botas de piel, la dieta basada en el mar, la vida alrededor del hielo y la caza, todo eso viene de esas culturas reales, tratadas con un cariño evidente. Hasta el peinado de Katara, esos 2 bucles de pelo que le enmarcan la cara, está inspirado en peinados inuit tradicionales. No es un pueblo de fantasía inventado desde cero. Es un retrato, estilizado pero respetuoso, de la gente que de verdad vive en los confines helados del mundo real. El poder de los maestros agua viene de la luna. Y esto no es una metáfora, sino una regla dura del mundo. La luna es la fuente del control del agua, y por eso, la luna llena potencia a los maestros agua hasta volverlos mucho más fuertes de lo normal. En el oasis espiritual,
un jardín cálido y protegido en el corazón mismo de la ciudad de hielo, viven las encarnaciones físicas de dos de los espíritus más antiguos e importantes del mundo, Tui y La, el espíritu de la luna y el espíritu del océano, que habitan allí bajo la forma de dos peces koi, uno blanco y otro negro, girando eternamente el uno alrededor del otro en una danza que nunca se detiene. Sus nombres vienen de las palabras en mandarín para el empuje y la atracción de las mareas, ese ir y venir del agua que los seres humanos antiguos observaron para aprender a controlarla. La luna empuja, el océano tira, y en esa tensión constante late el origen de todo el control del agua. Lo aterrador de esa dependencia es lo que implica. Si el espíritu de la luna muere, todos los maestros agua del mundo pierden su poder de golpe, y eso estuvo a punto de pasar. Durante el asedio de la Nación del Fuego a la tribu del norte, el almirante Sao, obsesionado con la idea de romper el poder del enemigo de raíz, mata al pez koi blanco, la forma física del espíritu de la luna. En ese instante el cielo se tiñe de rojo y todos los maestros agua quedan indefensos. Lo que devuelve el equilibrio es un sacrificio. La princesa Yue, que de bebé había estado gravemente enferma y había sido salvada por el propio espíritu de la luna, que le prestó parte de su vida, devuelve esa vida entregándose ella misma para que el espíritu renazca. Yue se convierte en la nueva luna, y hay un pormenor de diseño que pocos conocen. Según algunos bocetos tempranos que circulan entre quienes coleccionan el arte de la serie, Yue habría tenido en algún momento el pelo oscuro y un atuendo de un azul más claro. Fue más adelante cuando le dieron el pelo blanco y el morado que la vuelven inolvidable, ese color de luna que anticipa desde el primer plano en qué se va a convertir. Las tribus agua tienen además una rama que casi nadie asocia con el hielo, la tribu del pantano brumoso, un grupo de descendientes de las tribus agua que viven en un pantano dentro del reino tierra, lejísimos de los polos, con acento y costumbres completamente distintas. Estos maestros agua hacen algo que sus primos del hielo no suelen practicar. Controlan el agua que hay dentro de las plantas e incluso, en el fondo, la que hay dentro de los cuerpos vivos, porque en su pantano todo está conectado por un árbol enorme, un banano cuyas raíces lo enlazan todo, una idea muy cercana a la espiritualidad del otro plano. Y el origen real de esta tribu es una mezcla deliciosa. Su forma de hablar imita el dialecto cajún de los pantanos de Luisiana, en el sur de los Estados Unidos, mientras que el gran árbol central de su hogar está inspirado en los banianos y manglares del sudeste asiático, en Vietnam. Es una tribu del Ártico que habla como el sur profundo de Norteamérica y que vive bajo un árbol asiático. Ese cruce raro es justamente lo que anticipa una de las ramas más oscuras del control del agua, la que trabaja con lo que hay dentro de los cuerpos. Y a esa rama, junto con todas las demás disciplinas del control, llegamos ahora, porque para entender del todo este mundo, hay que entender cómo funciona su magia por dentro. El control de los elementos es la magia de este mundo, pero lo que lo vuelve tan convincente es que no funciona como magia, funciona como artes marciales, y esto no es una comparación vaga. Cada uno de los 4 estilos de control está construido sobre un arte marcial chino real y distinto, elegido con cuidado para que encajara con la filosofía del elemento. El control del agua se basa en el tai chi, con esos movimientos lentos, continuos, circulares, que redirigen la fuerza en lugar de oponerse a ella, exactamente como el agua se adapta y fluye. El control de la tierra se basa en el Hungar, un estilo de posturas firmes, plantadas, de golpes directos y potentes, que refleja la solidez de la tierra que no cede. El control del fuego se basa en el Shaolin del norte, rápido, agresivo, lleno de patadas explosivas y ataques directos. Y el control del aire se basa en el Bagua Shang, un arte que se mueve en círculos constantes, esquivando en lugar de chocar, sin atacar de frente casi nunca, como corresponde a un pueblo pacifista, que prefiere evadir antes que golpear. Detrás de que esto se vea tan real, hay una persona, un consultor de artes marciales, conocido como Sifu Kisu, que hizo algo que muy pocas producciones de animación se molestan en hacer. No solo asesoró, ejecutó físicamente los movimientos
para que los animadores tuvieran una referencia real de cómo se mueve de verdad un cuerpo humano en cada uno de esos estilos. Trabajó en los 61 episodios de la serie, y su formación en Shaolin del Norte y en otras disciplinas es la razón de que las peleas de Avatar tengan un peso y una lógica corporal que casi ningún dibujo animado ni siquiera intenta. Cuando ves a Aang moverse como un maestro aire de verdad, estás viendo, a través de varias capas de dibujo, a un artista marcial real haciendo bagua. Y hay una excepción, una sola, que además es de las mejores decisiones de diseño de toda la serie. Toph, la maestra tierra ciega, no usa Hung-Gar como el resto de los maestros tierra. Su estilo está basado en un arte marcial distinto, el Chu-Gar, una rama del estilo de la mantis religiosa del sur de China, un estilo interno que se apoya en sentir al oponente y redirigir su fuerza más que en enfrentarla de frente. La elección tiene una lógica preciosa. Toph es ciega. Aprendió a controlar la tierra por su cuenta observando, o mejor dicho sintiendo, a unos topos tejón gigantes que también son ciegos y que perciben el mundo a través de las vibraciones. Necesitaba un estilo que no dependiera de la vista, sino del tacto y de la percepción de las vibraciones en el suelo. Y existe además una leyenda real sobre una mujer ciega vinculada al origen de ese estilo de mantis, lo cual cierra el círculo de forma casi perfecta. Toph pelea distinto porque siente el mundo distinto, y los creadores encontraron un arte marcial real que ya funcionaba así. A propósito de Toph, conviene contar bien cómo descubrió el control del metal, porque es otro de los datos que se repite equivocado con una seguridad asombrosa. Toph no inventó el control del metal en la parte de atrás de un carro de la Nación del Fuego. Lo descubrió atrapada dentro de una jaula de metal, prisionera. Unos cazarrecompensas del Reino Tierra, Xin Fu y el maestro Yu, contratados por el propio padre de Toph, Lao Beifong, para arrastrarla de vuelta a casa contra su voluntad, la habían encerrado en una caja de metal, creyendo que así la neutralizaban, porque una maestra tierra no puede controlar el metal. Y ahí, encerrada y furiosa, Toph se dio cuenta de algo que nadie antes había comprendido. El metal no es una sustancia ajena a la tierra, es tierra refinada, y por muy purificado que esté, conserva pequeñísimas impurezas, restos de tierra atrapados dentro. Toph aprendió a sentir esas impurezas y a moverlas, y con eso dobló el metal de su propia prisión y se liberó. Fue la primera persona en la historia del mundo en controlar el metal, y lo logró justamente en el momento en que quisieron usar el metal para encerrarla. Esa lógica, la de las impurezas, tiene además una consecuencia que la continuación desarrolla. Si el control del metal funciona, porque el metal conserva restos de tierra, entonces un metal lo bastante puro sería inmune. Y eso es exactamente lo que ocurre en la continuación, donde el platino, un metal refinado sin impurezas de tierra, se vuelve el material a prueba de maestros de metal. Los ejércitos y las armaduras de esa época se fabrican de platino precisamente para que un maestro del metal no pueda torcerlos. Un descubrimiento nacido de una jaula termina, generaciones después, definiendo cómo se blinda un imperio. Es la clase de coherencia interna que hace que este mundo se sienta vivo, con reglas que tienen consecuencias más allá de la escena en que aparecen. Vale la pena detenerse un segundo en una idea que la serie desliza y que el material posterior amplió, la de que los verdaderos maestros originales de cada elemento no eran humanos. Los humanos aprendieron la técnica imitando, el fuego lo aprendieron de los dragones, la tierra de los topos tejón gigantes, esos mismos que le enseñaron a Toph, el aire de los bisontes voladores y el agua observando la luna y su efecto sobre las mareas. Los seres humanos recibieron primero la capacidad, en aquel tiempo antiguo, de las tortugas león, del que ya hablamos, y después aprendieron a usarla mirando a los animales y a los cielos. Cada estilo de control lleva escondido dentro el movimiento de una criatura o de una fuerza de la naturaleza. Cuando un maestro aire gira, está imitando a un bisonte. Cuando un maestro fuego respira, está imitando a un dragón. Conviene además
corregir una idea muy repetida sobre quién podía conceder el poder de un elemento a alguien que nació sin él. Durante mucho tiempo, se dio por sentado que solo las tortugas león eran capaces de hacerlo, ese acto antiguo de otorgar fuego o tierra a un ser humano común. Pero el material expandido lo desmiente. La historia de la Avatar Sonam y su bastón, situada en una época muy anterior a la de Aang, muestra que existieron otras formas de conceder el poder de un elemento, que las tortugas león no fueron las únicas. Marco esto como material expandido, ajeno a la serie madre, pero es importante decirlo, porque la regla simple, la de que solo las tortugas podían, es de esas medias verdades que circulan como si fueran canon cerrado. El mundo, una vez más, es más grande y más raro que la versión resumida. Todo esto son las 4 artes principales y sus reglas base. Pero debajo de ellas hay un sótano de disciplinas más raras, más peligrosas y más morales. Ramas del control que llevan cada elemento hasta un lugar incómodo, desde doblar el rayo hasta doblar la sangre de otra persona. A ese sótano bajamos ahora. Cada uno de los 4 elementos tiene ramas especializadas, técnicas que solo unos pocos dominan, y algunas de ellas son de las cosas más oscuras que la serie se atrevió a mostrar. La más perturbadora de todas nace del control del agua, y se llama control de la sangre. La idea es sencilla y espantosa. Si el cuerpo humano está hecho en su mayoría de agua, entonces un maestro agua lo bastante fuerte y despiadado puede controlar el agua que hay dentro de otra persona, y con ella mover su cuerpo como una marioneta, doblarle los miembros, obligarla a caminar, dejarla indefensa. En la serie madre, esta técnica pertenece a un solo personaje, Hama, una anciana de la tribu del sur que fue capturada por la Nación del Fuego, y que, encerrada durante años, desarrolló el control de la sangre como una forma desesperada de escapar de su prisión. Hama solo puede hacerlo bajo la luna llena, cuando el poder de los maestros agua llega a su punto máximo, y le enseña la técnica a Katara casi a la fuerza, dejándole una de las lecciones más amargas de toda la serie, la de que un mismo don puede usarse para sanar o para esclavizar. Sobre esa regla de la luna llena hay que hacer una precisión, porque la continuación la matiza y a mucha gente la confunde. Dentro de la serie de Aang, el control de la sangre depende estrictamente de la luna llena, pero la leyenda de Korra introdujo una excepción. Un criminal llamado Yakone, y más tarde sus 2 hijos, Tarlok y Amon, eran capaces de controlar la sangre en cualquier momento, sin necesidad de luna llena, gracias a un don innato tan raro y tan poderoso que les permitía saltarse la regla. Y hay una elegancia de guión en cómo la propia continuación justifica esa contradicción. En el juicio de Yakone, contado en un recuerdo, la defensa argumenta que controlar la sangre sin luna llena es imposible, y quien lo rebate es un Sokka ya anciano, que recuerda cómo su amiga Toph logró en su día algo que también se creía imposible: controlar el metal. El argumento es que los individuos verdaderamente excepcionales consiguen lo que las reglas dicen que no se puede. La serie usa un imposible viejo, el metal de Toph, para volver creíble un imposible nuevo, la sangre sin luna. Es coherencia interna hecha con inteligencia. Del control del fuego sale la técnica más elegante y más temida, la generación del rayo, que en la serie se describe como una forma de fuego frío, separada de la emoción. Y aquí hay una paradoja interesante. Para producir un rayo, el maestro fuego tiene que vaciarse de emociones, alcanzar una calma total, porque el rayo nace de la separación de las energías internas y cualquier turbulencia emocional lo arruina. Por eso Azula, tan controlada y tan fría en apariencia, lo domina con facilidad, mientras que Zuko, lleno de conflicto interno, lucha por conseguirlo. Y hay una técnica hermana, la de redirigir el rayo, que Iroh desarrolla estudiando a los maestros agua, tomando prestada la idea de dejar que la energía fluya a través del cuerpo y salga en lugar de resistirla. Iroh, el hombre que aprendió de sus enemigos, crea una defensa contra el arma más letal de su propia nación, observando cómo se mueve el agua. Existe además una rama del control de la tierra que llega hasta la lava, el control del magma,
capaz de convertir la roca sólida en piedra fundida. Es rarísimo. Muy pocos individuos en toda la historia lo dominan, y según el material expandido, el más antiguo del que se tiene noticia fue el Avatar Seto, el avatar de la Nación del Fuego, anterior a Yang Chen. Y del control del fuego sale también la combustión, una técnica extremadamente peligrosa que permite proyectar explosiones a distancia desde un tercer ojo, concentrando energía y disparándola como un rayo devastador. En la serie hay un asesino que usa esta técnica, un hombre silencioso con un tatuaje de un ojo en la frente. Y aquí va un detalle que a mí me divierte. Ese personaje nunca recibe un nombre oficial en la serie. Los propios personajes, medio en broma, lo llaman una vez el hombre que hace explosiones, y ese apodo informal es lo más cercano a un nombre que tiene. La comunidad lo terminó conociendo como el hombre de la combustión, pero conviene saber que no es un nombre canónico, es una etiqueta que se le puso después, porque la serie sencillamente nunca se molestó en bautizarlo. Y encima de todas estas ramas está la más antigua de todas, el control de la energía, que no dobla un elemento sino la energía vital misma de otra persona. Es el arte del que hablamos al principio, el que usaban las tortugas león para dar y quitar poder, y para la época de Aang se había perdido casi por completo. Aang lo aprende de una tortuga león al final de la serie, y lo usa para hacer algo que ningún avatar anterior había hecho: quitarle a Ozai su control del fuego de forma permanente, en lugar de matarlo. Pero es importante entender que esto no es una salida fácil ni un botón mágico. El control de la energía es peligrosísimo. Para doblar la energía de otro sin ser corrompido o destruido por ella, el espíritu del propio maestro tiene que ser inquebrantable, y si flaquea, la energía ajena lo consume a él. Aang arriesga literalmente su vida al hacerlo. Por un instante, Ozai casi lo domina, y es la firmeza absoluta del espíritu de Aang lo que inclina la balanza. No es un truco, es la apuesta más peligrosa de toda la serie. Ese final, el de quitar el poder en lugar de matar, no fue una ocurrencia de último momento por miedo a mostrar una muerte en un programa infantil, aunque mucha gente lo lee así. Los escritores lo tenían pensado desde el principio como un homenaje deliberado al cine de artes marciales, a esas películas viejas de Kung Fu donde el héroe, en lugar de matar al villano, lo derrota dejándolo permanentemente incapacitado, arrancándole aquello que lo hacía peligroso. Aang, quitándole el fuego a Ozai, es esa tradición traída a la animación. Ahora bien, es justo reconocer que muchos críticos y aficionados sintieron que la aparición de la tortuga león, que le enseña la técnica, tan cerca del final, se acercaba demasiado a una solución sacada de la manga, aunque, como ya vimos, la criatura llevaba 3 temporadas sembrada en el decorado. La discusión sigue abierta, y me parece justo dejarla abierta, porque el propio final camina por el filo entre el pago cuidadoso y el truco conveniente. Todas estas disciplinas, desde la sangre hasta la energía, comparten algo. Empujan el control más allá de la pelea, hacia el terreno de la moral, del espíritu, de lo que está bien y lo que está mal hacer con el poder. Y ese terreno nos lleva de forma natural al otro mundo, el que existe en paralelo al físico, donde el poder ya no se mide en fuerza, sino en algo mucho más antiguo y más extraño. El mundo de los espíritus es el otro plano de existencia, el que corre en paralelo al mundo físico, y durante casi 10.000 años, desde que Wan cerró los portales, estuvo separado del nuestro por una frontera que solo el Avatar podía cruzar a voluntad. Es un lugar que no obedece las reglas de la física ni de la lógica. El tiempo se comporta distinto, la geografía cambia según el estado de ánimo, y está poblado por espíritus de todas las formas y temperamentos, desde criaturas gentiles hasta seres antiquísimos y peligrosos. Entender este mundo es entender la mitad espiritual de todo el universo de Avatar, la que le da su peso, porque sin el mundo de los espíritus, el control sería solo un sistema de pelea, y con él se convierte en una cosmología. El espíritu más recordado, y uno de los más temibles, es Ko, el ladrón de rostros. Es uno de los espíritus más antiguos que siguen con vida, un ser con forma de 100 pies colosal y una cara que va cambiando, porque Ko roba el rostro de cualquiera que muestre una emoción en su presencia. Quien se para frente a él
tiene que mantener el gesto absolutamente en blanco, sin miedo, sin sorpresa, sin nada, porque a la mínima expresión, Kou le arranca la cara. Y este personaje está construido a partir del teatro y el folclore japonés de una manera fascinante. Sus rostros cambiantes vienen de las máscaras del teatro No, diseñadas justamente para parecer distintas según la luz y el ángulo. Sus víctimas sin rostro remiten a un espectro del folclore japonés, el Nopera-bo, un fantasma con la cara lisa, sin facciones, y hasta su nombre juega con la palabra japonesa para rostro. Ko es una criatura hecha de tradición teatral real, y esa raíz es parte de por qué da tanto miedo, porque toca algo muy antiguo. Ko tiene además un lazo con uno de los avatares del pasado que carga la historia entera de tristeza. El avatar Kuruk, el maestro agua que precedió a Kyoshi, tuvo un enfrentamiento personal con Ko. El espíritu le robó, o más bien le arrebató, a su prometida, una mujer llamada Umi, y ese golpe marcó a Kuruk para siempre. Kuruk había sido un avatar despreocupado, que se dejaba llevar, y la pérdida de Umi a manos de Ko lo hundió y amargó el resto de su corta vida. Cuando en la serie Aang se enfrenta a Kou, está caminando por el mismo borde en el que una vida anterior suya perdió todo. Es la clase de continuidad entre los avatares que la serie maneja sin recalcarla, dejándola ahí para quien quiera encontrarla. Otro habitante mayor del mundo de los espíritus es Wan Shi Tong, un espíritu con forma de búho gigante, conocido como el que conoce 10.000 cosas. Wan Shi Tong reunió el saber de toda la humanidad en una biblioteca colosal y la trajo desde el mundo de los espíritus hasta el desierto del mundo físico, con la intención de iluminar a los mortales, servido por unos espíritus zorro que le buscan y le traen los pergaminos. Su nombre no es un invento sonoro. Viene de una expresión taoísta real, que significa literalmente el que conoce las 10.000 cosas, y en la filosofía taoísta, las 10.000 cosas es la manera clásica de nombrar a la totalidad de lo que existe, todo lo creado. Es un nombre que promete conocimiento absoluto, y hay una amargura en cómo termina su historia dentro de la serie. Cuando el grupo de Aang usa su biblioteca para planear un ataque militar para buscar información sobre el eclipse que dejaría sin fuego al enemigo y usarla en la guerra, Wan Shi Tong se enfurece, porque él había traído todo ese saber para elevar a la humanidad y no para ayudarla a matarse mejor, y en castigo hunde la biblioteca entera de vuelta en el otro plano, llevándose consigo todo ese conocimiento. El espíritu que quiso ilustrar a los humanos se decepciona de ellos y les quita la luz. No todos los espíritus son antiguos y terribles. Hei Bai es un espíritu del bosque con forma de panda, gentil y tranquilo, guardián de un bosque cerca de una aldea. Pero cuando la Nación del Fuego quema su bosque, Hei Bai se transforma en un monstruo furioso que arrasa la aldea, no por maldad sino por dolor, porque su hogar ha sido destruido. Aang, como puente entre los mundos, es quien logra calmarlo, mostrándole que aún queda vida, una bellota, la promesa de que el bosque volverá a crecer. Es uno de los primeros momentos en que la serie enseña qué significa de verdad ser el avatar, que no siempre se trata de pelear, que a veces se trata de escuchar a algo que sufre. Los dos portales que conectan los mundos, uno en el polo norte y otro en el sur, estuvieron sellados desde los tiempos de Wan, y aquí conviene adelantar cómo cambia todo esto en la continuación, porque es una de las transformaciones más grandes que sufre el universo. En la era de Korra, la Avatar reabre los dos portales, y al final de la segunda temporada toma una decisión que ningún avatar anterior se había atrevido a tomar: dejarlos abiertos. Con eso, pone fin a 10.000 años de separación entre los seres humanos y los espíritus, y devuelve al mundo a algo parecido a como era en los tiempos de Wan, con los dos planos entrelazados. Los espíritus vuelven a caminar entre los humanos. Es un cambio permanente, de esos que reescriben el estado del mundo, y marca la diferencia de fondo entre la era de Aang, con los mundos separados, y la de Korra, con los mundos otra vez unidos. Y hay una imagen en esa continuación que le da un cierre hermoso a uno de los personajes más queridos de la serie madre. Después de morir, Iroh, el tío de Zuko, el general que cambió la conquista por el té y la sabiduría,
elige vivir en el mundo de los espíritus, donde monta una casa de té y ayuda a las almas perdidas a encontrar su camino. El hombre que en vida servía té y daba consejos en una tienda de Ba Sing Se hace exactamente lo mismo en la otra vida, en el otro mundo, para siempre. De todos los destinos que la franquicia les da a sus personajes, ese, para mí, es el más tierno. Hiro no cambia, solo cambia de mundo, y sigue haciendo lo que siempre hizo, cuidar a quien lo necesita, con una taza en la mano. La Guerra de los 100 años es la herida sobre la que se construye toda la serie madre, y para entenderla hay que retroceder a una amistad. Antes de que hubiera guerra, el avatar Roku, de la Nación del Fuego, y el príncipe Sosin, futuro señor del fuego, eran amigos de la infancia, tan cercanos que llegaron a estar el uno junto al otro en los momentos más importantes de sus vidas. Compartían cumpleaños. Roku fue el que le enseñó a Sosin, en cierto sentido, lo que era la lealtad. Pero mientras Roku crecía como avatar, encargado de mantener el equilibrio entre las 4 naciones, Sosin desarrollaba una idea distinta, la de que su nación, próspera y avanzada, tenía el deber o el derecho de expandir esa prosperidad al resto del mundo por la fuerza. Roku se lo prohibió terminantemente, y por un tiempo lo detuvo. La amistad se rompió ahí, en ese desacuerdo sobre si un pueblo tiene derecho a imponerse sobre los demás. El final de Roku es una de las traiciones más frías de toda la historia. Cuando Roku ya era viejo, un volcán entró en erupción en la isla donde vivía, y el avatar, con todo su poder, luchaba por contener la lava y salvar a la gente, pero los gases lo estaban venciendo. Sosin llegó volando, y por un instante ayudó a su viejo amigo. Y entonces, en mitad del rescate, Sosin calculó. Se dio cuenta de que si dejaba morir a Roku, el siguiente avatar nacería recién entre los nómadas del aire, un niño, alguien que tardaría años en representar una amenaza, y que en ese vacío él podría por fin empezar su guerra sin nadie que lo detuviera. Así que abandonó a Roku a la muerte, se marchó volando y lo dejó ahogarse en los gases del volcán. Con Roku muerto, y sabiendo que el próximo avatar era ahora vulnerable, Sosin lanzó su plan. Esperó al cometa de Sosin, que ya llevaba su nombre o que lo tomaría de él, y con ese poder multiplicado cometió el genocidio de los nómadas del aire e inició la guerra que devoraría el mundo durante un siglo. El cometa de Sosin es la clave temporal de toda la serie y funciona como un reloj que avanza sin detenerse. Pasa cerca del mundo una vez cada 100 años, y durante el breve tiempo que está en el cielo multiplica de forma brutal el poder de todos los maestros fuego, dándoles, según la serie, algo así como la fuerza de 100 soles. Sosin lo usó para empezar la guerra, y aquí está la simetría escalofriante que estructura el final. 100 años después, el cometa vuelve, y el Señor del Fuego Ozai planea usar ese regreso para un acto todavía más monstruoso que el de su antepasado: quemar por completo el reino Tierra, arrasar el continente entero desde el aire con una flota de naves, para eliminar de raíz cualquier posibilidad de resistencia y reinar sobre un mundo de cenizas. El regreso del cometa es la cuenta regresiva de todo el último libro. Aang no tiene tiempo indefinido para prepararse. Tiene hasta que el cometa cruce el cielo, y ni un día más. La guerra tiene además su punto débil, su reverso exacto del cometa, y es un eclipse. Así como el cometa vuelve invencibles a los maestros fuego, un eclipse solar los deja completamente indefensos. Durante ese eclipse total, esos escasos minutos en que la luna tapa el sol por completo, ningún maestro fuego del mundo puede producir una sola llama. El grupo de Aang planea una invasión aprovechando justamente esa ventana, atacar la capital de la Nación del Fuego, mientras sus maestros están temporalmente indefensos. Es la contracara perfecta del cometa. El sol da y el sol quita, y la guerra entera oscila entre esos dos fenómenos celestes: el que vuelve dioses a los maestros fuego y el que los deja tan indefensos como cualquiera. Sobre el final de esa guerra, el enfrentamiento entre Aang y Ozai bajo el cometa, hay un par de detalles de producción que revelan cuánto se sudó ese tramo. El gran final, conocido como el cometa de Sosin, se escribió originalmente pensado como 3 partes, pero a medida que el guión crecía y no cabía,
Los creadores lo dividieron y añadieron escenas hasta convertirlo en 4 partes, un cierre de casi 2 horas de duración. Ese peso, esa sensación de acontecimiento monumental que tiene el final, viene en parte de que literalmente no cupo en el molde previsto y hubo que agrandarlo. Y hay otra decisión reveladora, esta sobre los límites que imponía la cadena. En una escena de entrenamiento del último libro, en la que Aang practica contra objetivos de calabaza, imaginando que son enemigos, se rumorea entre los aficionados que el guión original iba a mostrar algo mucho más gráfico. Por preocupaciones de la cadena sobre lo que se podía mostrar en un programa infantil, se cambió por un plano en el que solo se ve rebanar la calabaza, sin el cuerpo, evitando una imagen que el propio equipo consideró demasiado sugestiva y violenta. Son ajustes pequeños, pero cuentan la historia de una serie que empujaba constantemente contra el techo de lo que un dibujo animado para niños podía atreverse a mostrar. La guerra no la termina Aang solo, y esto es algo que la propia serie tiene el cuidado de mostrar, aunque suele quedar eclipsado por el duelo principal. Mientras Aang enfrenta a Ozai, mientras Zuko y Azula libran su propio Agni Kai, y mientras Sokka, Toph y Suki intentan detener la flota de naves incendiarias, ocurre una cuarta batalla, la liberación de Ba Sing Se, la ciudad impenetrable que había caído en manos de la Nación del Fuego. Esa liberación la lleva a cabo una sociedad secreta a la que todavía no le hemos dado su lugar, una orden que existe justamente para lo contrario de la guerra, para unir a las 4 naciones por encima de sus banderas. Y esa orden, con su juego de mesa y su flor blanca, merece que nos detengamos en ella, porque es una de las ideas más bonitas que la serie esconde a plena vista. La Orden del Loto Blanco es una sociedad secreta muy antigua, y su idea central es una preciosura silenciosa en medio de una historia de guerra. Es una organización que existe por encima de las naciones, abierta a miembros de las 4 por igual, dedicada a la filosofía, a la belleza y a la búsqueda de la verdad, sin importar de qué pueblo venga cada uno. En un mundo partido por el nacionalismo y por 100 años de guerra, el Loto Blanco es la afirmación contraria, la de que hay cosas, el conocimiento, el arte, la verdad, que no pertenecen a ninguna bandera. Sus miembros se reconocen entre ellos mediante un juego de mesa, el Pai Sho, colocando sobre el tablero una ficha concreta, la del Loto Blanco, y formando con ella un patrón que solo otro miembro sabría interpretar. Un desconocido que juega el Loto Blanco te está diciendo, sin decir una palabra, que pertenece a la Orden. Ese juego, el Pai Sho, no es un invento libre. Está ensamblado a partir de juegos reales. El tablero recuerda al Weiqi, que en Occidente se conoce como Go, y al Xiangqi, el ajedrez chino. Las fichas se parecen a las del Mahjong, y hasta el nombre esconde una raíz real, porque Pai Sho deriva del Pai Go, un juego de fichas de origen cantonés. Los creadores no dibujaron un juego de fantasía sin sentido para llenar una mesa. Construyeron uno coherente a partir de piezas de varios juegos asiáticos reales, con reglas lo bastante consistentes como para que los aficionados hayan intentado reconstruirlas y jugarlas de verdad. Es el mismo nivel de cuidado que la caligrafía de las paredes o los nombres de los personajes, aplicado a algo tan secundario como el pasatiempo de un anciano en una tienda de té. El miembro más importante del Loto Blanco que conocemos es Iroh, que tiene el rango más alto, el de Gran Loto. Y aquí es donde la Orden deja de ser un detalle de ambientación y se vuelve decisiva para la trama. Cuando llega el cometa de Sozin, Iroh convoca a los grandes maestros del Loto Blanco, cada uno de una nación distinta, para liberar Ba Sing Se mientras el resto del mundo arde. Están Pakku, el maestro agua de la tribu del norte que en su día entrenó a Katara. Está el rey Bumi, el viejo amigo maestro tierra de Aang. Está Jeong-Jeong, un maestro fuego desertor que había abandonado el ejército de la Nación del Fuego por asco a la guerra. Y está Piandao, el maestro espadachín que entrenó a Sokka. 4 maestros ancianos, uno por nación, retomando juntos la ciudad impenetrable en el mismo instante en que un niño de 12 años enfrenta al Señor del Fuego al otro lado del mundo.
La orden que se reconoce por una flor, en un tablero, termina siendo el ejército que recupera la joya del Reino Tierra. La cultura del mundo de Avatar está llena de estos detalles que combinan lo real con lo inventado. Las guerreras Kyoshi, de la isla Kyoshi, pelean con abanicos y con el rostro pintado, y su arte no es fantasía. El combate con abanico es un arte marcial japonés real, el Tessenjutsu, el manejo del abanico de guerra de hierro macizo, un objeto que parece inofensivo y que en realidad es un arma. Y la pintura de sus rostros está copiada del maquillaje de los actores del teatro kabuki y de las geishas. Suki lidera a estas guerreras, y Sokka, que llega a la isla convencido de su propia superioridad como hombre, termina teniendo que tragarse el orgullo y aprender de ellas, una de las lecciones más importantes de su arco. Todo en las guerreras Kyoshi, desde el arma hasta la cara, viene de una tradición japonesa concreta, filtrada a través de la figura de una avatar del Reino Tierra que vivió más de 2 siglos. Y como contrapeso a toda esta solemnidad, la serie tiene su gran chiste recurrente, el mercader de repollos, ese vendedor cuyo carro de repollos es destruido una y otra vez a lo largo de la historia, arrancándole siempre el mismo grito desesperado. Lo curioso es que ese personaje nació para ser un chiste de una sola vez. El guionista que lo creó lo pensó para un episodio del Reino Tierra, y de hecho estuvo a punto de vender berenjenas en lugar de repollos. Fue uno de los creadores, aficionado a los personajes secundarios recurrentes de otras series de animación, quien decidió traerlo de vuelta episodio tras episodio para volver a destrozarle el carro. Aparece en realidad en muy pocos episodios, apenas un puñado, pero se convirtió en la mascota cómica no oficial de toda la serie. Y tiene un pago a larguísimo plazo que casi nadie conoce. En el material posterior, inspirado por una máquina que ve mientras huye, el mercader de repollos termina fundando una empresa, Repollos Corporación, que en la leyenda de Korra aparece como un gran fabricante de automóviles. Según cuentan algunos aficionados, el actor que le pone la voz también dobla al heredero de la empresa, el hijo del mercader. El chiste del carro destruido se convierte, décadas después dentro de la ficción, en un imperio industrial. La serie incluso se ríe de sí misma de una forma que se volvió legendaria entre los aficionados. Y aquí hay que corregir un error común de paso. Existe un episodio, cerca del final, en el que el grupo va a ver una obra de teatro sobre sus propias aventuras, representada por una compañía de la Nación del Fuego. Esa compañía no es un grupo de artistas ambulantes, como a veces se dice. Es una compañía residente, con sede fija en un teatro de la isla Ceniza, un lugar de vacaciones del País del Fuego. La obra que montan es una parodia deformada y cruel de todo lo que el grupo ha vivido, y esconde 2 joyas. La primera es que la obra, dentro de la ficción, anticipa el propio final de la serie, porque escenifica el duelo entre Zuko y Azula, y muestra a una Azula triunfante, derrotando a Aang, adelantando la escena real del rayo, que casi lo mata pocos episodios después. La segunda es un chiste privado de los creadores. Ellos, y buena parte de los aficionados, coinciden en que el episodio más flojo de toda la serie es uno del primer libro ambientado en un gran cañón. Así que, en esta obra de teatro que repasa todas sus aventuras, cuando el grupo sobrevuela ese cañón, sencillamente dicen algo así como «mejor sigamos volando», y se saltan el episodio entero. Los creadores borraron su propio peor episodio del canon, en broma, dentro de otro episodio. Es la clase de humor sobre sí mismos que solo se permite una serie que sabe exactamente lo buena que es. Todo este mundo, tan detallado y tan coherente, empezó con 2 estudiantes de arte y una idea que casi no llega a existir. Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko se conocieron en una escuela de diseño en Rhode Island, en los Estados Unidos, y años después se juntaron para crear una serie. Lo que terminó siendo Avatar nació de 2 obsesiones distintas que chocaron. DiMartino estaba fascinado con la expedición de Ernest Shackleton a la Antártida a principios del siglo XX, con la imagen de un grupo de personas atrapadas en el hielo del Polo Sur, y quería contar una historia sobre gente atrapada en hielo que se derrite. Konietzko,
por su parte, había dibujado a un niño calvo con marcas en la cabeza, un chico del aire. Según ha contado Konietzko, la idea terminó de cuajar después de una sesión de yoga, y esa misma noche condujo hasta la casa de Di Martino para combinar las dos cosas. De un explorador antártico y un boceto hecho después de estirar, salió el mundo entero que llevamos hora y media recorriendo. Cuando fueron a presentar la idea a Nickelodeon, hicieron algo que para dos creadores primerizos era muy poco habitual. En lugar de llevar solo un episodio o una premisa suelta, le mostraron al ejecutivo a cargo del desarrollo un esquema amplio de 3 temporadas, 3 arcos, con un principio, un medio y un final ya pensados. Esa planificación tan completa desde el arranque explica en buena parte por qué la serie se sostiene tan bien cuando la ves entera, por qué las semillas que se plantan en el primer libro florecen en el tercero. No estaban improvisando temporada a temporada. Tenían el mapa completo casi desde el primer día, algo rarísimo para gente que nunca antes había creado una serie propia. Y sin embargo, a pesar de toda esa planificación, la serie estuvo a punto de morir. Y este es uno de los datos que más me sorprendió al investigarlo, porque casi nadie lo sabe. Entre el segundo y el tercer libro, Avatar fue, en la práctica, cancelada por defecto. El jefe de guionistas, Aaron Ejas, contó en una entrevista que después de la segunda temporada, las cifras de audiencia no eran lo bastante fuertes, y que la reacción de la cadena fue dejar de renovar. Despidieron a todos los guionistas, y el equipo se fue a casa durante 3 o 4 meses, sin saber si habría un tercer libro. Ejas lo dice con todas las letras, que Avatar estuvo esencialmente cancelada por defecto entre la segunda y la tercera temporada, y que la gente no lo sabe. La serie, que hoy se considera una de las cumbres de la animación, sobrevivió solo porque un ejecutivo dentro de Nickelodeon, el mismo que había apostado por ella al principio, peleó internamente para que le dieran ese último libro. Sin esa insistencia de una sola persona, el genocidio, el cometa, la caída de Ozai, todo el tercer acto, sencillamente no existiría. Es un recordatorio incómodo de lo cerca que estuvo de perderse. De hecho, la serie nació con desconfianza. Fue aprobada al principio como una prueba de apenas unos pocos guiones, para ver si el concepto funcionaba, sin ninguna garantía de que fuera a haber varias temporadas. Y no era la única persona escéptica. Mark Hamill, la voz del villano Ozai, ha contado que cuando empezó, dio por hecho que la iban a cancelar enseguida porque le parecía demasiado inteligente para el horario en que la emitían. La sensación general, incluso entre parte de la gente que trabajaba en ella, era que una serie tan ambiciosa, tan cuidada, tan poco parecida a lo que se esperaba de un dibujo animado de después del colegio, no iba a durar. Se equivocaron todos, pero la duda estuvo ahí desde el comienzo. El tiempo terminó dándole la razón a los pocos que creyeron. En 2008, Avatar ganó un premio Peabody, un galardón rarísimo para una serie animada, que la reconoció por sus personajes de muchas capas y por su respeto poco común hacia las consecuencias de la guerra, comparándola más con una gran obra épica que con un dibujo animado de aventuras cualquiera. Y el final, emitido en julio de 2008, fue un acontecimiento. Reunió a millones de espectadores y, por lo que se cuenta, fue de lo más visto de esa semana en la televisión, dirigida a un público joven. La serie que la cadena casi cancela por bajo rendimiento terminó cerrando como número 1. Hay una justicia poética en eso, en que la obra que nadie apostaba a que durara se despidió siendo lo más visto del país. Toda esa ambición se nota en el detalle más pequeño, y no hay mejor ejemplo que la escritura que aparece en pantalla. Cada cartel, cada pergamino, cada inscripción en una pared, cada texto espiritual, es caligrafía china real, legible, y toda ella la escribió a mano una sola persona, un consultor cultural que fue un bioquímico nacido en Hong Kong y convertido en calígrafo, contratado para el proyecto. Usó de todo, desde estilos de escritura arcaicos, como la escritura de sello, hasta la escritura de los escribas antiguos, e incluso chino antiguo, para los textos de los espíritus y de los elementos. Esto significa que el mundo de Avatar no está decorado con garabatos que imitan un idioma. Está escrito en un idioma de verdad,
y alguien que sepa leer chino clásico puede pararse frente a un cartel de Ba Sing Se y leer lo que dice. Ese nivel de rigor, aplicado a algo que casi nadie del público iba a poder leer, resume la actitud entera de la serie. Se construyó bien, no para que se notara, sino porque estaba bien construirla así. Y ese mismo rigor y ese mismo cariño están en la música, en una canción concreta que carga con una historia real, de muerte y despedida. Pero para contar bien esa historia, hay que hablar de las voces, de los actores que le dieron aliento a este mundo, y de una pérdida que la serie convirtió en homenaje. A eso, y a todo lo que quedó cortado, escondido o cambiado detrás de cámaras, vamos ahora. Hay una canción en Avatar que se convirtió en sinónimo del dolor más puro que la serie es capaz de provocar, y detrás de ella hay una muerte real. Se trata de la nana que Iroh canta, una melodía sobre hojas que caen de la enredadera, que dedica a la memoria de su hijo Luten, muerto años atrás en el sitio de Ba Sing Se, la pérdida que quebró a Iroh y lo transformó del general conquistador en el hombre sabio y gentil que conocemos. La melodía la compuso el músico de la serie, pero quien la canta en pantalla es el propio actor que le pone la voz a Iroh, Mako Iwamatsu, un actor japonés-estadounidense de larga trayectoria, nominado al Oscar en su día y fundador de una compañía teatral pionera para actores asiáticos en los Estados Unidos. Y aquí está lo que vuelve esa canción doblemente desgarradora. Mako murió de cáncer en julio de 2006, justo después de terminar de grabar el segundo libro. La nana que canta un personaje por su hijo muerto se convirtió, fuera de la ficción, en una despedida del propio actor. El equipo dedicó a su memoria el episodio en el que aparece esa canción. Para el resto de la serie, el papel de Iroh pasó a otro actor, Greg Baldwin, que estudió la voz de Mako para continuarla con respeto. Y cuando años más tarde se hizo La leyenda de Korra, uno de sus personajes principales fue bautizado Mako en honor a él. La canción, el episodio, un personaje entero de la continuación, todo se volvió un memorial. Cantas por un hijo de ficción y estás enterrando a un hombre real. El reparto de voces está lleno de decisiones que le dieron forma a los personajes de maneras que casi no se ven. La actriz que interpreta a Azula, Grey DeLisle, ganó el papel haciendo lo contrario de lo que hacían las demás. Mientras otras aspirantes gritaban en la audición, para transmitir la ferocidad de la princesa, ella razonó que Azula no necesita gritar precisamente porque es tan poderosa que no tiene nada que demostrar. Interpretó a una Azula de voz baja, controlada, casi tranquila, y esa contención, esa frialdad de alguien que sabe que ya ganó, es justo lo que vuelve al personaje tan aterrador. Ha dicho que Azula es su papel favorito de toda su carrera. Con Aang pasó algo distinto y muy humano. El actor que le da voz fue elegido siendo un niño de verdad, y a medida que el actor crecía a lo largo de los años de producción, su voz se fue haciendo más grave, y en lugar de disimularlo, la serie dejó que el personaje envejeciera con él. La directora de voces explicó que se permitió que Aang creciera junto con el actor. La voz del personaje madura porque el niño detrás del micrófono estaba madurando de verdad. Es un detalle que no se puede fingir y que ata la actuación al paso real del tiempo. Muchos de los personajes que amamos casi fueron otra cosa por completo, y el episodio piloto, que nunca se emitió, es una ventana a un avatar alternativo bastante raro. En esa versión temprana, Katara ni siquiera se llamaba Katara. Se llamaba Kia, un nombre que hubo que cambiar por razones legales, porque chocaba con el de un videojuego de la época. El nombre Katara se le ocurrió a uno de los creadores sobre la marcha, en una llamada telefónica desde un aeropuerto, y el nombre descartado terminó reciclándose más tarde para la abuela de Katara y para otros personajes de la continuación. En ese piloto, además, Aang tenía otra voz, más ronca, la de un actor distinto, y arrancaba ya libre del hielo en lugar de ser descubierto congelado. Zuko no tenía a Iroh a su lado, sino un halcón mensajero, pequeñas piezas de un rompecabezas que todavía no había encontrado su forma final. Y algunos personajes cambiaron tanto que cuesta reconocerlos en sus primeras versiones. Toph, la maestra Tierra Ciega,
una de las creaciones más queridas de toda la serie, fue concebida al principio como un hombre. En los bocetos tempranos, era un maestro tierra grande y musculoso, con moño y perilla, una mole. Fue el equipo creativo quien empujó para reimaginarlo como una niña ciega de 12 años, y los creadores han llamado a ese cambio una de las mejores decisiones que tomaron en toda la serie. Cuesta imaginar Avatar sin la Toph que conocemos, tan pequeña y tan feroz, y sin embargo estuvo a punto de ser un forzudo con barba. Los animales tienen historias parecidas. Appa, el bisonte volador, fue diseñado en un principio con 6 patas, un diseño que algunos aficionados relacionan con otras criaturas fantásticas de la animación. Y Aang originalmente iba a tener no uno, sino toda una manada de bisontes voladores, antes de que la idea se redujera a un solo Appa. Y Momo, el lémur, en la primera concepción de la serie, mucho más orientada a la ciencia ficción, ni siquiera era un animal. Era un robot, un mono mecánico de un solo ojo llamado Momo 3, sobrante de una antigua civilización industrial. Cuando el mundo de la serie se redefinió como un mundo preindustrial, sin máquinas, el robot murió y Momo se transformó en la criatura de carne y hueso, mezcla de lémur y murciélago, que conocemos. El detrás de cámaras esconde también decisiones difíciles y algún secreto incómodo. El final de la serie tenía originalmente un reencuentro entre Zuko y su madre, Ursa, cuya desaparición es uno de los grandes misterios del tercer libro. Esa escena de reencuentro llegó a estar completamente dibujada en guión gráfico, terminada por el equipo de dirección, y en el último momento, uno de los creadores decidió cortarla del final. Ese material cortado fue el que después se reelaboró y se convirtió en uno de los cómics canónicos que resuelven el destino de Ursa. Por eso la suerte de la madre de Zuko quedó como una pregunta abierta durante años, porque su respuesta se sacó del final y se guardó para más adelante. Y hay un secreto de producción todavía más extraño. La mayor parte de la animación de la serie se hizo en estudios de Corea del Sur, pero al menos un episodio del tercer libro terminó, a través de intermediarios, subcontratado a un estudio estatal de Corea del Norte, un estudio que quedó sin acreditar y con el que no se volvió a trabajar. Un episodio de esta serie tan luminosa se dibujó, en parte, dentro de uno de los países más cerrados del mundo, y casi nadie lo supo hasta mucho después. La cadena, además, impuso sus límites, y algunos de ellos moldearon momentos clave. La muerte de Jet, un personaje adolescente, ocurre en pantalla, pero de forma deliberadamente vaga, porque Nickelodeon no permitía mostrar con claridad la muerte de un niño. Un maestro tierra lo ataca, y en el plano siguiente, Jet yace inmóvil, sin una herida visible, mientras los personajes usan frases ambiguas sobre que no va a lograrlo. La escena es tan borrosa a propósito que muchos espectadores no entendieron que Jet había muerto. Los creadores lo confirmaron después, ya sin el filtro de la historia, diciendo sin rodeos que, para que quede claro, Jet está muerto. Y esa negociación constante con los límites de una cadena infantil llegó incluso hasta la continuación. En el final de la leyenda de Korra, la relación romántica entre Korra y Asami solo pudo mostrarse hasta cierto punto, un tomarse de las manos y mirarse frente al portal, porque la cadena apoyaba la idea, pero ponía un techo a cuánto se podía mostrar. La confirmación plena de esa relación tuvo que esperar a los cómics posteriores. Detrás de cada momento que nos marcó, había una conversación sobre qué se podía y qué no se podía enseñar, y buena parte del arte de esta serie está justamente en cuanto logró decir dentro de esos límites. La historia del mundo no termina con la caída de Ozai, y para entender el lore completo hay que cruzar el puente hacia la era siguiente, la de la leyenda de Korra, situada unos 70 años después del final de la serie de Aang. En ese tramo, el mundo cambió más de lo que cualquiera de los personajes de la guerra habría imaginado. Después de la victoria, Aang y Zuko, ya Señor del Fuego, fundaron juntos una nueva nación sobre las antiguas colonias que la Nación del Fuego había establecido en tierras del Reino Tierra, la República Unida de las Naciones, y en su centro levantaron Ciudad República, una metrópoli moderna donde por primera vez
conviven personas de las 4 naciones mezcladas, sin fronteras entre ellas. Es un lugar de rascacielos, automóviles, electricidad y radio, un salto tecnológico enorme respecto al mundo casi medieval de Aang. La franquicia hace algo valiente al mostrar este avance, porque nos enseña que su mundo no está congelado en una época de fantasía, sino que envejece, se industrializa y hereda problemas nuevos. La propia continuación estuvo a punto de ser mucho más pequeña de lo que fue. Korra se aprobó al principio como una miniserie de apenas 12 episodios, una historia autoconclusiva, antes de que se expandiera a 4 temporadas y más de 50 episodios. Y ese origen de historia corta se nota en la estructura, en que cada una de sus 4 temporadas, cada uno de sus 4 libros, funciona casi como una historia cerrada con su propio villano y su propio tema, en lugar de un solo arco largo como el de Aang. El primer libro enfrenta a Korra con Amon, un revolucionario enmascarado que lidera un movimiento de gente sin control, los llamados igualadores, que ven en los maestros una casta privilegiada y opresora. Amon tiene el poder aterrador de quitarle a la gente su control de forma permanente, y su secreto es que en realidad es un maestro del control de la sangre, tan poderoso que puede bloquear el poder de otros. Ese primer libro, para una serie infantil, se atreve a lugares oscurísimos. Termina con lo que fue la primera vez que una cadena como Nickelodeon mostró algo parecido a un asesinato y suicidio en pantalla, cuando el hermano de Amon los mata a ambos en una explosión, y con una Korra tan hundida, tras perder su control, que muchos espectadores leyeron esa escena final como si estuviera al borde de dejarse ir por completo. Para un dibujo animado supuestamente para niños, era territorio asombrosamente adulto. El segundo libro es el que reescribe la cosmología entera, y ya lo adelantamos al principio. Korra se enfrenta a su tío Unalaq y, a través de él, al espíritu oscuro Baatu, el mismo que el primer Avatar había encerrado 10.000 años atrás. En esa historia, Korra reabre los 2 portales entre los mundos, pierde su conexión con todas las vidas pasadas cuando Baatu destruye a Raava, la recupera renaciéndola desde dentro de sí misma, y al final toma la decisión de dejar los portales abiertos para siempre, reuniendo el plano físico y el espiritual después de milenios de separación. Es el cambio más grande que sufre el universo desde los tiempos de Wan, y coloca a Korra como una especie de nuevo comienzo del ciclo, una avatar sin la voz de nadie anterior a ella para guiarla. El tercer libro trae de vuelta algo que se creía perdido para siempre. Tras esa segunda convergencia armónica, el control del aire reaparece en el mundo, brotando de repente en personas comunes de todas las naciones que nunca habían tenido ningún don. De esa manera renace la Nación del Aire, la nación que Sozin había intentado borrar del mapa 1 siglo y medio antes, ahora reconstruida por Tenzin, el hijo maestro aire de Aang, a partir de desconocidos que despiertan con el viento en las manos. El villano de ese libro, Sahir, líder de un grupo de anarquistas, es de los más inquietantes de toda la franquicia, y su tramo estuvo marcado por una crisis de puertas afuera. A mitad de la emisión del tercer libro, citando una audiencia baja en la televisión tradicional, Nickelodeon retiró la serie de la pantalla y pasó el resto de la temporada, y luego parte de la siguiente, a estrenarse solo por internet, semana a semana. Fue uno de los primeros casos en que una serie animada grande dio ese salto a lo digital de manera forzada. La situación se complicó todavía más porque varios episodios de ese libro se filtraron antes de tiempo desde el sitio de la versión mexicana de Nickelodeon, obligando a la cadena a reaccionar a las apuradas. La serie, que hoy tiene un culto enorme, vivió su tramo más creativo en medio de un desastre de distribución. El cuarto y último libro cierra la franquicia enfrentando a Korra con Kuvira, una militarista maestra del metal que intenta reunificar por la fuerza un reino tierra que se había desmoronado en el caos tras la muerte de su reina. Kuvira, la gran unificadora, representa el peligro del orden impuesto a cualquier precio, el reverso autoritario del deseo legítimo de estabilidad. Y el final de todo, el último plano de la franquicia hasta ese momento, se volvió histórico. Korra y Asami,
Dos mujeres cruzan juntas y tomadas de la mano hacia el portal de los espíritus, iniciando una relación romántica que los creadores confirmaron poco después, fuera de la pantalla, y que los cómics posteriores hicieron completamente explícita. Para una serie nacida en una cadena infantil, terminar con una pareja formada por dos mujeres protagonistas fue un momento histórico en la representación dentro de la animación para todo público. El mundo que había empezado con un niño congelado en un iceberg terminó, generaciones después, con dos mujeres caminando hacia la luz de otro mundo. Buena parte del lore que hoy damos por sentado no vive en las dos series, sino en el material que las prolonga, los cómics y las novelas escritas junto con los creadores, y conviene separarlo con claridad, porque una cosa es lo que se ve en pantalla y otra lo que se cuenta en un libro. Entre el final de la guerra y la era de Korra, existe toda una serie de cómics canónicos, publicados en varios tomos, escritos por el autor Jin Luen-yang, en colaboración con los creadores originales. No son historias secundarias sin peso. Resuelven algunos de los hilos más grandes que la serie dejó sueltos, y siembran directamente el mundo de la continuación, la fundación de Ciudad República, las tensiones que llevarán a la era moderna, el crecimiento de los personajes que amamos hacia la adultez. El más famoso de esos hilos es el destino de Ursa, la madre de Zuko, cuya desaparición atormenta al príncipe durante toda la serie, y que, como vimos, iba a resolverse en el final antes de que esa escena se cortara. La respuesta llegó en uno de esos cómics, y es de las más extrañas y hermosas de toda la franquicia. Ursa está viva. Años atrás, para escapar del dolor de su pasado en la corte de la Nación del Fuego, acudió a un espíritu conocido como la Madre de los Rostros, un espíritu capaz de cambiar la cara de una persona, y le pidió una cara nueva y que borrara sus recuerdos, para empezar una vida distinta sin el peso de quién había sido. Cuando Zuko por fin la encuentra, ella vive con otro rostro y otra identidad, sin memoria de haber sido madre de un futuro Señor del Fuego. Por eso durante tanto tiempo se dijo que el destino de Ursa era un misterio sin resolver, cuando en realidad sí está resuelto, solo que en las páginas de un cómic y no en un episodio. Quien diga que no se sabe qué fue de la madre de Zuko sencillamente no ha leído hasta el final. Hacia atrás en el tiempo, las novelas dedicadas a la Avatar Kyoshi ampliaron enormemente lo que sabíamos de ella, y pintaron un retrato mucho más duro y más complejo que la figura casi legendaria que aparecía en la serie. La Kyoshi de las novelas es una avatar de justicia implacable, dispuesta a matar cuando lo cree necesario, muy lejos del pacifismo de Aang, y su longevidad extraordinaria, alrededor de 230 años según ese material, la convierte en una sombra que se proyecta sobre siglos de historia del Reino Tierra. También existen novelas sobre la avatar Yang Chen, la nómada del aire que precedió a Kuruk, recordada como una de las avatares más respetadas y espiritualmente poderosas de toda la línea, alguien cuya sabiduría todavía se cita generaciones después. Estas historias no contradicen la serie, la engrosan, le dan fondo a nombres que en el programa aparecían solo como retratos en un santuario o como voces que aconsejan a Aang desde el pasado. Todo este material expandido plantea una pregunta interesante sobre qué es canon y qué no, y la respuesta en el caso de Avatar es bastante firme, porque estas obras se desarrollaron con la participación directa de los creadores. No son historias apócrifas escritas por terceros al margen. Por eso las cifras precisas, las fechas, las edades exactas de los avatares antiguos, provienen en su mayoría de aquí, de esta recopilación del material completo, y por eso a lo largo de toda esta noche he tenido cuidado de marcar cuándo un dato viene de la serie que todos vimos y cuándo viene de un libro que hay que buscar aparte. La diferencia importa. Un espectador que solo vio las dos series conoce un mundo enorme, pero hay una capa entera, la de los orígenes remotos, la de las vidas anteriores, la de lo que pasó en los huecos entre una historia y otra, que solo existe en la página impresa. Hay además una consecuencia práctica de todo esto que vale la pena decir, porque toca uno de los cuidados de esta serie. No todo lo que circula por internet como dato de Avatar es real. Existe una enorme cantidad de material creado por los aficionados, nombres inventados para personajes que en el canon nunca fueron nombrados,
historias imaginadas para huecos que la franquicia dejó en blanco a propósito, y con el tiempo, algunos de esos inventos se repiten tanto que la gente los confunde con canon. Un ejemplo concreto, la madre de Ozai e Hiro, la esposa del Señor del Fuego Azulón, no tiene nombre en el material oficial. Queda sin nombrar. Existe un nombre popular que circula como si fuera el suyo, pero es una invención de los aficionados, no un dato de la serie ni de los cómics. Distinguir entre lo que el mundo de verdad establece y lo que la comunidad imaginó para llenar sus silencios es parte de conocer bien este universo, y es la clase de trampa en la que es fácil caer cuando uno quiere que todo tenga una respuesta ordenada. A veces la respuesta canónica es, sencillamente, que no hay respuesta, y ese silencio también es parte del lore. Si Avatar aguanta tantas revisiones es porque está sembrada de detalles que solo se ven la segunda o la tercera vez, pistas plantadas mucho antes de que importen. Ya vimos cómo las tortugas león estuvieron escondidas en el decorado durante 3 temporadas antes de resolver el final. Hay otro caso todavía más preciso. En el segundo libro, la Nación del Fuego construye un taladro colosal para perforar las murallas de Ba Sing Se, una máquina de guerra impresionante que parece una idea nueva de esa temporada. Pero los planos de ese taladro son visibles en pantalla mucho antes, en el primer libro, en el taller de un inventor del Reino Tierra, colgados de una pared, en un episodio que no tiene nada que ver con Ba Sing Se. La máquina que amenaza la ciudad impenetrable en una temporada estaba dibujada de fondo en la anterior, esperando a que alguien la mirara con atención. Ese es el nivel de planificación del que hablábamos, la clase de siembra que solo funciona si tienes el mapa completo desde el principio. El personaje de Azula, la villana más fascinante de la serie, tiene una de estas semillas escondida en su cuerpo, y es de una sutileza que da escalofríos. Azula es la imagen de la perfección y el control absoluto, alguien que nunca se despeina, que nunca pierde la compostura, que domina hasta el fuego azul sin esfuerzo. La primera vez que la vemos generar un rayo, en pleno gesto de poder impecable, un solo mechón de pelo se le sale de su sitio y le cae sobre la cara, y ella lo mira con una irritación mínima, casi imperceptible. Ese único cabello fuera de lugar es la primera grieta en la fachada perfecta, la primera señal, plantada mucho antes, de que ese control tan absoluto es frágil, de que hay algo dentro que empuja por romperse. Y al final del último libro, cuando Azula se derrumba, cuando la perfección se hace pedazos y la vemos incapaz de mantenerse entera, su obsesión con el pelo vuelve, ahora desatada. La caída del personaje estaba anunciada, literalmente, en una hebra de cabello, temporadas antes. No todos los detalles son intencionales, y algunos son errores simpáticos que los aficionados fueron cazando con los años. El más famoso tiene que ver con la cicatriz de Zuko, esa marca que le cruza el lado izquierdo de la cara, recuerdo del Agni Kai en que su propio padre lo marcó. En un episodio de esa última temporada, dedicado justamente a los maestros del fuego, la cicatriz aparece en el lado equivocado, en el derecho, porque toda una toma fue reflejada como en un espejo durante la animación, lo cual invierte también la ropa de Aang en el mismo plano. Es un descuido de producción, no un misterio con significado oculto, pero se volvió uno de esos detalles que los fans señalan con cariño, la prueba de que hasta una serie tan cuidada tiene sus costuras humanas. Y hay guiños que son puro juego de los creadores. Uno de ellos aparece en el primer episodio, cuando el grupo llega a la isla Kyoshi y un aldeano histérico grita aterrorizado y se desmaya al ver a Aang, un personaje minúsculo de fondo que se convirtió en un pequeño meme entre los aficionados por lo exagerado de su reacción. Ese aldeano que grita y se desploma tiene la voz de uno de los propios creadores de la serie, que además prestó su voz a otros personajes menores repartidos por el programa. Cuando ves ese momento tan tonto y tan gracioso, estás oyendo a una de las 2 personas que soñaron todo este mundo divirtiéndose con su propia creación. Del mismo espíritu juguetón salió el apodo con el que el equipo llamaba, durante la producción, a la forma monstruosa gigante que adopta el espíritu del océano al final del primer libro, ese coloso de agua en el que se funde Aang
para arrasar la flota de la Nación del Fuego en el Polo Norte. Internamente lo apodaron con un nombre que era un chiste sobre cierto monstruo japonés gigante del cine, mezclando el nombre del pez con el del kaiju más famoso del mundo. La criatura que en pantalla es un momento de solemnidad casi religiosa, tenía, entre bambalinas, un apodo de broma. Lo que todos estos detalles tienen en común, desde la semilla del taladro hasta el mechón de Azula, desde la cicatriz invertida hasta el aldeano que grita, es que revelan una serie hecha por gente que amaba lo que hacía y que confiaba en que su público iba a mirar de cerca. Avatar nunca subestimó a quien la veía. Escondió Chino Real en las paredes, sabiendo que casi nadie iba a leerlo. Plantó una máquina de fondo una temporada antes de usarla. Le dio a su villana una grieta del tamaño de un pelo. Enterró a un actor querido dentro de una nana. Metió a las criaturas que resolverían el final en el montaje de un piloto que nunca se emitió. Nada de eso era necesario para que la historia funcionara a nivel superficial, para un niño que la veía después del colegio, sin fijarse en nada. Todo eso estaba ahí para la persona que volviera, años después, ya adulta, dispuesta a mirar en serio. Y esa persona, muy probablemente, eres tú, esta noche. Si uno rasca debajo de la aventura, Avatar es en el fondo una serie sobre el equilibrio, sobre cómo se pierde y cómo se recupera. Y esa idea no está solo en la trama, sino cosida a los materiales reales de los que se construyó el mundo. El mejor ejemplo es aquel capítulo en el que Aang tiene que abrir sus 7 chakras para poder controlar el estado Avatar a voluntad. Esos 7 chakras no son un invento, son los 7 chakras del hinduismo, en las mismas posiciones del cuerpo, con los mismos colores, cada uno asociado a un tipo de bloqueo emocional, del miedo a la culpa, del dolor a la mentira. Y el obstáculo final, el chakra de la coronilla, exige que Aang renuncie a su apego terrenal, que suelte lo que más ama, en este caso a Katara, para alcanzar la energía cósmica. Ahí es donde la serie mezcla 2 tradiciones. Toma el mapa hindú de los chakras y lo filtra a través del mensaje budista de soltar el apego. Y termina en un dilema imposible, porque Aang se niega a renunciar a Katara, y esa negativa, ese amor que no quiere soltar, es justo lo que lo deja vulnerable al rayo de Azula poco después. La espiritualidad no es decorado en Avatar, es motor de la trama, con consecuencias físicas. Esa misma raíz real está en los objetos más pequeños. La espada que Sokka se forja en el 3er libro, guiado por el maestro espadachín Piandao, está hecha del metal de un meteorito que cayó del cielo. Y no es una fantasía, porque las espadas de hierro meteorítico existieron de verdad en la historia humana, forjadas con el metal que llegaba del espacio antes de que se supiera fundir el hierro común. Algunos aficionados creen que los guionistas se inspiraron en leyendas antiguas sobre espadas forjadas con metal caído del cielo, aunque no hay confirmación oficial de eso. La espada de Sokka, ese guerrero sin control, que se pasa la serie sintiéndose el menos poderoso del grupo, tiene detrás una historia metalúrgica real y una leyenda antigua. Y hay algo casi cruel en que Sokka pierda esa espada tan trabajada, junto con su boomerang, en la batalla final sobre las naves, como si el personaje tuviera que soltar sus objetos de poder para descubrir que su verdadero valor nunca estuvo en ellos. El sonido del mundo está tallado con la misma obsesión. La música de Avatar la compuso Jeremy Zuckerman, y buena parte de su textura viene de que interpretó él mismo muchos de los instrumentos no occidentales en lugar de usar muestras grabadas, flautas, cuerdas asiáticas, para que sonaran vivos y no mecánicos. Hay un instrumento inventado dentro de la propia serie, una especie de trompa curva que tocan algunos personajes, cuyo sonido no existe en la realidad. Por lo que se cuenta, Zuckerman lo construyó mezclando el sonido de un instrumento de viento con el de un metal golpeado, superponiendo uno sobre el otro hasta obtener un timbre que no pertenece a ningún instrumento real. El sonido de ese objeto de fantasía es, literalmente, 2 sonidos reales multiplicados uno contra el otro. Y hay un detalle que a mí me conmueve, y es que Zuckerman ha contado que cuando compuso la nana de Iroh,
esa que hoy hace llorar a medio mundo, no tenía la menor idea de que se iba a convertir en el momento más devastador de la serie. Le habían pedido simplemente una cancioncita tierna. La pieza que se volvió sinónimo del duelo nació como un encargo menor, sin que nadie, ni siquiera quien la escribió, sospechara el peso que iba a cargar. Incluso, el reconocimiento que la serie fue cosechando por el camino apunta a esa hondura escondida. Un episodio ambientado en un circo de la Nación del Fuego, que cuenta lo que le pasó a Appa cuando fue separado del grupo, ganó un premio de una sociedad protectora de animales, porque debajo de la aventura era una fábula sobre criaturas mantenidas en cautiverio para el entretenimiento humano. Una directora de la serie ganó un premio de la industria de la animación por un episodio del primer libro, y años después se convertiría en la primera mujer en dirigir en solitario un cortometraje de cierto gran estudio de animación estadounidense. Cada uno de estos reconocimientos, dispersos y modestos, cuenta la misma historia por otro lado, la de una serie que a cada nivel, del guión a la música, de la animación al mensaje, estaba haciendo algo más serio de lo que su formato dejaba ver a primera vista. Y todo vuelve, al final, a la palabra equilibrio. Las 4 naciones existen para estar en balance unas con otras. El Avatar existe para sostener ese balance y para custodiar el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. El control mismo es un equilibrio de fuerzas, empuje y atracción, dar y quitar, el fuego que es vida y no solo furia, el agua que sana y también puede esclavizar, la tierra que resiste y el aire que evade. Cuando el equilibrio se rompe, por la codicia de un señor del fuego, por la muerte de un espíritu, por un tirano que quiere unificarlo todo bajo una sola bandera, el mundo se hunde en el sufrimiento, y la historia entera, en las 2 series, es el largo trabajo de volver a ponerlo en su sitio. Es una idea profundamente antigua, tomada del taoísmo, del budismo, del hinduismo, de las culturas reales que inspiraron cada rincón de este mundo, y es la razón de que Avatar, siendo un dibujo animado para niños, se sienta más sabio que casi todo lo que se hace para adultos. Hemos recorrido casi todo, desde un ladrón moribundo al que un espíritu le prometió no dejarlo nunca solo, hasta 2 mujeres cruzando tomadas de la mano hacia la luz de otro mundo, y en el camino pasamos por 4 naciones, por el hielo y el volcán, por una biblioteca que se hundió en el desierto y por un tío que sirve té en el más allá. Es un mundo enorme para haber salido de un boceto hecho después de una sesión de yoga y de la obsesión de un estudiante con un explorador atrapado en el hielo de la Antártida. Y quizás eso sea lo que más me queda, ya tarde en la noche, cuando pienso en Avatar, que casi no existe, que estuvo cancelada por defecto, que un ejecutivo tuvo que pelear por ella, que dependió de que unas cuantas personas se negaran a soltarla, igual que Aang se negó a soltar a Katara en aquel chakra. Lo que le da a esta serie su lugar tan raro en la cultura, creo, es que envejeció al revés que casi todo lo demás. La mayoría de las cosas que amábamos de niños se encogen cuando volvemos a ellas de adultos. Se ven más pequeñas, más torpes, más simples de lo que recordábamos. Avatar hace lo contrario. Cada vez que uno vuelve, es más grande. De niño ves una aventura sobre un chico que salva el mundo. De adulto, ves una serie sobre el genocidio, sobre el duelo, sobre la culpa del sobreviviente, sobre instituciones nobles que se pudren, sobre el equilibrio imposible entre el amor y el deber, escrita con una paciencia que confiaba en que algún día ibas a volver a mirar. Escondieron chino real en las paredes para ti. Enterraron a un actor querido en una nana para ti. Plantaron una máquina de guerra de fondo, una temporada antes, para ti. Y aquí estás, esta noche, ya con los ojos pesados, habiendo recorrido el mundo entero de Avatar, las 4 naciones y el mundo de los espíritus, y ojalá te lleves algo de todo esto al sueño, aunque sea solo la imagen de 2 peces de colores, girando para siempre el uno alrededor del otro, en un estanque tibio, en medio del hielo, empuje y atracción, luz y sombra, el equilibrio que sostiene todo lo demás. Descansa. El mundo va a seguir girando su rueda lenta mientras duermes. Fuego, aire, agua, tierra, como lo ha hecho durante 10.000 años. Si te gustó el video, suscríbete y nos vemos en el próximo.